La licenciatura en Ciencias Sociales, con apoyo de Radio Universidad Surcolombiana 89.7 FM, lleva a ustedes la historia de las pandemias. Una propuesta desarrollada a partir de las asignaturas El tiempo y las culturas 1 y 2, Historia de Colombia, y Globalización, Cultura y Medios de Comunicación. Quam fecit Este espacio ha sido creado a partir de la implementación de las pedagogías solidarias en tiempos de pandemia y confinamiento social, proyectado por el Comité de Currículo y el Grupo de Investigación en Prácticas Educativas y Sociales de la Licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Surcolombiana. A partir de este proyecto, hemos unificado los cursos de Historia de Colombia a cargo del docente Luis Carlos Rodríguez Ramírez, Globalización, Cultura y Medios de Comunicación, orientado por el docente Óscar Forero, El tiempo y las culturas 2 a cargo de la docente Yolima Devia y el curso El tiempo y las culturas 1 orientado por quien les habla, la docente Marta Isabel Barrero Galindo. Queremos compartir con nuestros estudiantes y oyentes de la emisora la historia de la pandemia con el fin de comprender la manera como este fenómeno se ha manifestado a través del tiempo. A este proyecto de historia de las pandemias también hemos vinculado al semillero de investigación KNOWS, integrado por 9 estudiantes de la licenciatura en Ciencias Sociales, quienes en compañía de los docentes antes nombrados se encargarán de realizar un cineclub para discutir cada una de estas temáticas. Este programa será emitido también a partir de la página de Facebook de la licenciatura en Ciencias Sociales, lugar donde aparecerá la programación y el link para acceder al cineclub. Esperamos contar con sus comentarios y preguntas por este medio sobre los temas aquí tratados. Quam fecit Dominus. Hoy hablaremos de la peste negra y tendremos como invitada a la bacterióloga María del Socorro Amezquita, egresada de la Universidad Católica de Manizales, quien nos explicará desde su área en qué consiste la peste negra. Doctora María del Socorro Amezquita, ¿qué tipo de enfermedad es la peste negra? La peste negra, también conocida como peste bubónica, muerte negra o gran pestilencia, es una enfermedad contagiosa y zoonótica causada por la bacteria Yersinia pestis. Esta enfermedad causa devastación en poblaciones de Europa entre los siglos XIV y XVI, matando más de 1/3 de la población. Principalmente afecta a roedores, gatos, conejos, camellos y humanos. La peste es una enfermedad reemergente que aparece y desaparece. Cuando creemos que ya está erradicada, vuelve y aparece. Esta es una zoonosis muy grave causada por una bacteria que se llama Yersinia pestis. El género Yersinia fue descubierto por el bacteriólogo francés Alexandre Yersin en 1894, de ahí el nombre. Quam fecit Dominus.
Doctora María del Socorro Amezquita, ¿cómo la adquieren los humanos y cuáles son sus síntomas? Es transmitida por las pulgas de roedores domésticos y silvestres. El hombre viene siendo un huésped incidental que adquiere la infección por la picadura de las pulgas, arañazos o mordeduras de animales, manipulación de tejidos de animales, consumo de comida contaminada o exposición en el laboratorio. La enfermedad se presenta con 3 síndromes clínicos: peste bubónica de un 80 a un 95%, septicémica del 10 al 20% y neumónica del 2 al 5%. La peste está asociada con gran infectividad, rápida diseminación y alta mortalidad, teniendo un periodo de incubación de 2 a 8 días. Los primeros síntomas son similares a los de una gripe y se presentan de 1 a 7 días después de la exposición a la bacteria. Entre estos síntomas incluyen la fiebre, el dolor de cabeza y vómitos. Los ganglios linfáticos inflamados y dolorosos se producen en las áreas más cercanas a las zonas donde la bacteria ingresó al organismo. Debido a la inflamación de los ganglios linfáticos, es posible que estos puedan abrirse y expulsar material purulento al exterior. Doctora María del Socorro Amezquita, ¿cuál es la causa u origen de la enfermedad a nivel biológico? El agente etiológico de la peste bubónica o peste negra es una bacteria llamada Yersinia pestis. Una bacteria es un ser vivo unicelular y procariota, es decir, que tiene su material genético o ADN disperso en el citoplasma. Esta bacteria pertenece al orden Enterobacteriaceae, dentro del cual están también géneros como la Escherichia, la Klebsiella y la Salmonella, por citar algunos más conocidos. Doctora María del Socorro Amezquita, actualmente, ¿cómo se podría diagnosticar la enfermedad? El diagnóstico en el laboratorio se realiza utilizando muestras como la sangre, pus, esputo, líquido cefalorraquídeo y aspirado de ganglios linfáticos. Se puede realizar un examen directo que es de alto valor con una coloración de Gram para buscar el bacilo, que es un bacilo Gram negativo. También se realizan pruebas de inmunofluorescencia para un diagnóstico rápido y más específico. Se realiza cultivos donde se busca una colonia puntiforme y se le debe hacer una identificación por medio de coloraciones, la inmunofluorescencia y pruebas bioquímicas. Los estudios serológicos de las cepas también son de mucha utilidad y actualmente las pruebas más acertadas o más confiables y rápidas son las pruebas de biología molecular. Lauda anima mea Dominum, laudabo Dominum in vita mea, salam Domino meo quam diu fuero, nolite confidere in principibus, in filiis hominum in quibus non est salus. Dominus custodit advenas, pupillam et viduam suscipiet, et vias peccatorum disperdet. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Laudamo Deum meum in vita mea. De paso o no por Neiva, todos los que queremos nos reunimos para escuchar Radio Universidad Surcolombiana,
89.7 FM. La radio que nos incluye a todos. La radio de pensamiento universal. Continuamos en la historia de las pandemias, hoy llevándoles a ustedes la peste negra o peste bubónica. A continuación, la profesora Marta Isabel Barrero Galindo expone un contexto histórico en el cual se presentó la enfermedad. A finales del siglo V después de Cristo, el Imperio Romano se desmoronó en manos del emperador Rómulo Augusto, quien sería recordado como su último gobernante. Se destruye entonces la unidad política y cultural que el periodo había impuesto en sus territorios, quedando en el pasado toda la gloria alcanzada por las grandes culturas mediterráneas y las civilizaciones fluviales asiáticas, las que serían redescubiertas por la colosal empresa viajera de Marco Polo durante el siglo XIII. Este hecho permite el surgimiento de un nuevo sistema político y social denominado Edad Media o Medioevo, que se mantuvo durante aproximadamente 10 siglos y que abarcaría los territorios de Europa Occidental, representada por los países de España, Francia, Italia, Islas Británicas, Alemania, Suiza, Bélgica, Austria, Holanda, Escandinavia, Dinamarca y Polonia. Según los historiadores, el inicio de la Edad Media sería aproximadamente en el año 476 y su culminación en el 492 con el casual descubrimiento de América. Respecto a esta última fecha, otros historiadores proponen el año 1453 con la caída del Imperio Bizantino, hecho que coincide con la invención de la imprenta, la publicación de la Biblia y el fin de la Guerra de los 100 años. Para comprender esta prolongada etapa, los historiadores subdividen la Edad Media en dos fases. La Alta Edad Media, comprendida entre los siglos V al XI después de Cristo, donde el mundo antiguo cambió y se consolidaron las relaciones sociales feudales. En Europa Occidental surgen los llamados reinos romano-germánicos, en Europa Oriental y Asia Menor sobrevive el Imperio Romano Bizantino y en la península arábiga se consolida el Islam para expandirse hacia el occidente. En este periodo, el nuevo orden social, la riqueza y el poder ya no se basan en el servicio al Estado como en el Imperio Romano, sino en la propiedad de la tierra y en el poder político de los señores sobre los campesinos que las trabajan. A medida que los señores feudales aumentaban sus propiedades y la cantidad de campesinos dependientes de ellos, se hacían más ricos y poderosos y se desligaban del servicio al Estado. Para los monarcas era cada vez más difícil controlar a estos poderes locales que se extendían gradualmente. Condes, obispos y abades fueron convirtiéndose así en la nueva clase del poder feudal. Poco a poco dejaron de actuar como funcionarios del rey y comenzaron a considerar como propios los poderes que provenían de sus funciones. Luego transmitieron en herencia los cargos a sus hijos o los traspasaron a otros señores en porciones de territorio denominados feudos, a cambio de fidelidad y de algunos servicios. Los señores feudales no pagaban impuestos ni rentas. Construían castillos, se adueñaban de las iglesias que habían en los territorios bajo su control, dictaban sus propias leyes y cobraban rentas a los campesinos que trabajaban en sus tierras. Así se fue constituyendo la nobleza, tanto la laica como la eclesiástica. Al mismo tiempo, los campesinos perdían su independencia y se convertían en siervos. Los señores eclesiásticos o nobleza eclesiástica, conformada por los obispos con poderes en las catedrales de las ciudades y los abades que controlaban los monasterios en el campo, utilizaron los mismos métodos que los señores laicos para acaparar propiedades tanto de los campesinos como de los señores por medio de donaciones.
En sus prédicas y escritos, los sacerdotes difundían el temor al infierno y el miedo al mundo después de la muerte. La segunda fase de la Edad Media corresponde a la denominada Baja Edad Media, la cual suele dividirse a su vez en dos grandes periodos, el de la Plena Edad Media, que abarca los siglos XI al XIII después de Cristo, y los dos últimos siglos XIV y XV después de Cristo. Algunos historiadores prefieren no dividir el periodo de la Baja Edad Media en dos, estableciendo su comienzo en los siglos XI después de Cristo, negando la existencia del periodo de la Plena Edad Media. La Baja Edad Media presenció una serie de cambios en el sistema feudal. En el siglo XII, por ejemplo, se dio un aumento importante en la labranza de la tierra gracias a la aparición de nuevos adelantos técnicos como el arado de hierro y la rotación trienal, trayendo consigo una prosperidad económica que favoreció los intercambios comerciales, el incremento de la población y el desarrollo de las ciudades medievales. El incremento de las ciudades y el movimiento comunal modificaron en parte a la sociedad europea, donde los burgos o barrios formados en torno a un mercado eran una realidad nueva. El contrato entre el señor y el vasallo se fue cada vez debilitando más. El enriquecimiento por vías totalmente diferentes a las establecidas en el sistema feudal fueron perdiendo importancia, siendo reemplazadas por las ganancias de los mercaderes o de los banqueros. El poder tradicional se vio limitado por el fortalecimiento de las monarquías, que gozaron de un gran desarrollo económico y social a partir del siglo XIII. Las monarquías occidentales alcanzaron un notable desarrollo económico y político, sentando las bases de los grandes estados modernos. El siglo XIV es conocido como el siglo de la peste, debido a que entre los años 1348 y 1357 hubo un brote de peste en sus variantes bubónica, neumónica y séptica, denominada peste negra, que acabó con un tercio de la población europea. La peste negra se propagó en los lugares densamente poblados en los cuales había gran cantidad de ratas. A principios del siglo XIV, entre Europa, el norte de África y el cercano Oriente, la población llegaba a los 100 millones de habitantes, pero en 4 años la cuarta parte de ellos murió víctima de una terrorífica enfermedad que se extendió por diversos territorios, matando a la mayoría de los que tuvieron la mala suerte de padecerla. Este hecho, junto con la crisis del sistema, fueron determinantes para el cambio de la época entre la Edad Media y el Renacimiento. Las lecturas, el deporte y el trabajo se realizan mejor en compañía de la radio de Pensamiento Universal. Escucha Radio Universidad Surcolombiana 89.7 FM. En la historia de las pandemias es turno para la profesora Yolima Devia, quien nos presenta el origen de la peste bubónica y las prácticas culturales que permitieron la propagación de la enfermedad. Continuando con la serie Historia de las pandemias, vamos a referirnos en esta parte al origen de la peste bubónica, a las prácticas culturales que hicieron que la enfermedad se extendiera y algunas de las medidas adoptadas para controlarla. Dos autores del territorio andalusí hacían referencia al origen de la peste. El médico Ibn Khatimah, en el año 1349, escribe que el origen de la peste se sitúa en la tierra de Kitai, en China, y se extiende hacia Irak, Crimea, Persia y Constantinopla. El médico Ibn al-Khatib
en el año 1348, escribe que la enfermedad se origina en Kitait y Sind, es decir, en el Valle del Indo. Si bien el origen de la pandemia no está del todo claro, varios historiadores coinciden en señalar a las estepas del Asia Central, desde donde fue llevada al oeste por los ejércitos mongoleses. La peste llegó a Europa por la ruta de Crimea, donde la colonia genovesa de Cafa fue asediada por los mongoles. La historia dice que en 1346 la Horda de Oro, que había tomado control desde Ucrania hasta la frontera con China, atacó a la ciudad de Cafa, puerto comercial bajo el dominio de los genoveses. Los invasores, al comando de Khan Janibeg, ya traían la peste consigo y debido al número de bajas lanzaban con catapultas los cadáveres infectados dentro de la ciudad, constituyéndose en una de las primeras guerras biológicas o a distancia documentadas en la historia. Entre 1347 y 1348, barcos mercantes genoveses procedentes del puerto de Cafa, en el Mar Negro, portadores de peste bubónica, navegaron por el Mediterráneo. Desde el puerto de Cafa, esas embarcaciones hicieron escala en Sicilia, Pisa, Génova, Venecia y Marsella, iniciando la extensión de la peor pandemia de peste de la historia. Ya en 1348, la peste llegaba a las localidades de ambos lados del Mediterráneo, la costa del Atlántico y el Báltico, y finalmente, a través de ríos y caminos hasta poblaciones del interior y norte de Europa. Desde Italia, la peste se extendió por Europa, afectando a Francia, España, Inglaterra y Bretaña, Alemania, Escandinavia, Islandia y finalmente en el noroeste de Rusia alrededor de 1351. Durante el siglo XVI, la presencia de la peste no solo no decayó, sino que se asoció con irregularidades climatológicas como sequías, inundaciones e incluso con la aparición de plagas que provocaron invariablemente grandes carestías y hambre. Además de la primera hipótesis, en la cual el origen de la peste se atribuye a la intervención de los mongoles, que ya traían la peste a la ciudad de Cafa, aparece una segunda hipótesis, según la cual se supone que la peste negra recorrió la ruta de la seda, la senda transasiática utilizada para el transporte de la seda china hasta Europa. Dos razones apoyan esa hipótesis. En primer lugar, en 1346 se registraron brotes de peste en Astracán y Sarai, estaciones de las caravanas del Bajo Volga, en el territorio ruso. En segundo lugar, durante los años 1347 y 1348, el erudito y viajero árabe Ibn Battuta, de regreso a la India, refiere en sus escritos la existencia de algunos casos de peste en la ruta de las especies. Desde el siglo II a.C., estas rutas eran usadas por comerciantes. Ellos utilizaban estos itinerarios para transportar sedas y especies desde China y la India. Algunos investigadores creen poder localizar el foco de la plaga en la región del lago Baikal. Allí, los arqueólogos han encontrado catatumbas cristianas con claros indicios de una mortandad masiva ocurrida en el año 1340. Algunas inscripciones en las tumbas se refieren a la peste como la causa de la muerte. Una tercera hipótesis es comentada por Gabriele de Mussis, un cronista de la época que dejó testimonios de tan perversa estrategia. Sin embargo, hoy parece más probable que la peste hubiera infectado con anterioridad a los pobladores de esta ciudad. Es lógico pensar que un mínimo contacto con las ratas y las pulgas que pululaban a ambos lados de la muralla de la ciudad de Cafa bastó para que el contacto se produjera. La propagación se facilitó, además por los hábitos comerciales de los pobladores de Cafa. Las marmotas de Asia Central, cuyas pieles eran muy apetecidas, fueron un factor decisivo, pues se cree que hubo una epidemia que causó mortandad en las marmotas y que los tramperos recogieron las pieles de los animales muertos, introduciéndolas al occidente por la ciudad de Cafa, utilizando el río Don.
La inmensa población de roedores a bordo de los cargueros fue el caldo de cultivo para los agentes de la peste. Una cuarta y última hipótesis tiene que ver con la cuestión mágico-religiosa, pues durante el periodo de la peste negra, las gentes solían atribuir el mal a las combinaciones astrológicas desfavorables o aires o vapores pútridos, llamados miasmas, nada de lo cual podría traducirse en programas preventivos de ninguna clase. Algunas percepciones paranoides achacaron la enfermedad a un envenenamiento provocado voluntariamente por brujos, por musulmanes, según los cristianos, por cristianos, según los musulmanes, o por los judíos, según los cristianos y los musulmanes. Giovanni Boccaccio, perteneciente a una familia acaudalada, fue quien describió en el Decamerón el error que produjo la epidemia que afectó a Florencia en el siglo XIV. La descripción es tan realista que solo se comprende al conocer que el autor contempla personalmente los horrores que causa la plaga. Boccaccio relata que los años habían llegado a 1348, cuando en la egregia ciudad de Florencia sobrevino la mortífera peste, la cual, por obra de los cuerpos celestes o por nuestros inocuos actos, la justa ira de Dios envió sobre los mortales. Fue originado unos años atrás en partes de Oriente, donde arrebató innumerable cantidad de vidas. Desde allí, prosiguió devastadora hasta Occidente. Sobre la propagación de la peste, algunos cronistas relataron el avance de la mortal plaga. Una tarde de octubre de 1347, 12 galeras genovesas tocaron puerto en la ciudad siciliana de Messina. Provenían del oriente y traían una tripulación disminuida por la peste. Los pocos vivos sufrían lo indecible. No les dieron permiso para atracar y tuvieron que ir de puerto en puerto, contaminando toda Sicilia y las islas griegas. Incluso Génova, su ciudad de origen, les negó el permiso de atracar. Por fin, el 1 de noviembre de 1348, los barcos se detuvieron en Marsella. Desde allí la peste alcanzó el interior del país, causando la muerte del 50% de la población de Provenza. En enero, la peste llegó a Pisa y luego a Venecia. En esta ciudad ocasionó cada día 600 muertes. Desde allí se extendió a toda Europa, desde Sevilla a Bergen y desde Chester a Moscú. La muerte negra tomó el rumbo norte de Europa utilizando los cauces de los ríos para llegar hasta los centros urbanos y la Francia septentrional. Según Gottfried, en Caen y en Rouen, las dos principales ciudades de Normandía, la peste negra causó la mortalidad de casi el 50% de la población. París no escapó de su suerte, pues durante los meses de mayor crisis, noviembre y diciembre, se constató que perecían aproximadamente 800 personas por día. La peste se difundió por Picardía y los Países Bajos. Brujas, Bruselas y Amberes vieron con horror cómo gran parte de sus gentes morían en medio de terribles dolencias. Aún Escandinavia, algo alejada de la Europa mediterránea, sufrió una altísima mortalidad. En algunas regiones falleció más del 50% de la población total. Así lo lamentaba Magno II de Suecia. Dios, por los pecados del hombre, ha dado al mundo este gran castigo de muerte súbita. Por él la mayoría de nuestros conciudadanos han fallecido. Ya entre los años 1349 y 1350, la peste se introdujo en Alemania, azotando con especial crueldad el norte del país. Los cronistas hablan de 10.000 muertos. En la ciudad de Lübeck parece que ni el 5% de la población llegó a sobrevivir. En los países de habla alemana desaparecieron en solo 4 años unos 200 pueblos y pequeñas localidades. Entre tanto, Inglaterra vio severamente comprometidas y devastadas las ciudades de Bristol, Exeter y Plymouth. Winchester, en el sur de este país europeo, observó con angustia cómo los cementerios se llenaban hasta el punto de tener que enterrar sus muertos en una fosa común fuera de los muros de la ciudad.
Así, la muerte negra llegó a Londres en el otoño de 1348, causando una peste neumónica durante el invierno. Desde el 2 de febrero hasta el 2 de abril de 1349, más de 2.000 cadáveres fueron enterrados en un solo cementerio, relata Godfrey. La muerte negra fustigó a Londres hasta finales de la primavera de 1350 y el balance fue absolutamente desastroso. Falleció el 40% de las gentes, cifra que algunos investigadores elevan al 50%. Con estos relatos podemos ver cómo nuevamente la condición urbana, en este caso de la sociedad europea, resulta un factor fundamental en la propagación y la letalidad de la enfermedad, pues en las zonas urbanas, por las condiciones de vida y el grado de hacinamiento, la transmisión de la enfermedad era muy rápida, mientras que en zonas rurales, con una menor densidad de población y mayor distancia entre las viviendas, la transmisión no era tan efectiva, a pesar de que cuando llegaba una población la mortalidad era también elevada. Tanto durante la epidemia como posteriormente se observaba un fuerte movimiento migratorio del campo a la ciudad, que tenía por objetivo llenar los vacíos dejados. Esta es HJM 61, emisora de la Universidad Surcolombiana, principal centro de educación superior del sur del país. Escúchanos en 89.7 FM y en internet en www.radiousco.edu.co. Radio Universidad Surcolombiana, la radio de pensamiento universal. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Escucha Radio Universidad Surcolombiana, también en internet en www.radiousco.edu.co o en Tuning desde tu celular. Regresamos a la historia de las pandemias, hoy llevándoles a ustedes la peste bubónica o peste negra. Continuemos escuchando a la profesora Yolima Devia, particularmente acerca de las hipótesis que existen sobre la desaparición de la enfermedad. Sobre la desaparición de la peste se manejan tres hipótesis. La primera refiere que tras innumerables oleadas de destrucción, la peste desapareció de gran parte de Europa Central sin que se supiera a ciencia cierta por qué. Según los datos registrados en Londres, la última epidemia sufrida por esta ciudad se fecha en 1665 y acaba tras un enorme incendio un año después. El escritor y periodista Daniel Defoe fue testigo de los acontecimientos. Su libro La peste en Londres, publicado en 1722, describe crudamente la plaga que asoló a la ciudad. Los expertos no se ponen de acuerdo en si fue el fuego o fue otra cosa la causa que puso fin a la plaga en Londres. Históricamente se atestigua que en aquellos años otras ciudades europeas como París y Ámsterdam acabaron con la plaga sin necesidad de que mediase un incendio. La segunda hipótesis refiere como explicación al retroceso el hecho de que la rata migratoria procedente de Asia desplazó a la rata común. Más tímida que su antecesora, la rata migratoria no vivía en contacto directo con el hombre. Por ello, el peligro de contagio a través de las pulgas infectadas disminuyó considerablemente. Ahora, podemos considerar también una tercera hipótesis, que consiste en que la agente de la peste se transformó genéticamente a través de una mutación que disminuyó su virulencia. Así, es posible que cepas menos contagiosas desplazaran agentes más perniciosos. La Yersinia pseudotuberculosis, similar al agente de la peste pero menos ofensivo, podría haberlo sustituido.
Lo que sí es cierto es que la desaparición de la peste coincidió con ciertas mejoras en los niveles de higiene y sanidad. Es muy importante hablar sobre la afectación física de la enfermedad. Si bien los contemporáneos no sabían nada sobre bacterias, virus y demás agentes patógenos microbiológicos, la mayoría sí creía que la enfermedad era un castigo de Dios por sus pecados. Los pocos médicos y demás eruditos conocedores de la medicina clásica griega atribuían las enfermedades epidémicas a miasmas. El miasma era una corrupción o contaminación del aire por vapores nocivos que contenían elementos venenosos producidos por materia pútrida y en descomposición y eran diseminados por el aire. El miasma podía introducirse en las personas por inhalación o a través de la piel. Además, la teoría miasmática suponía también que las erupciones volcánicas y los terrenos liberaban vapores nocivos extraídos del suelo, quizás por la relación del olor al azufre y otros componentes asociados a los residuos volcánicos. Según esta teoría, el ser humano no podría hacer gran cosa para impedir la enfermedad epidémica o curarla. No obstante, animaba a mejorar las condiciones higiénicas y liberarse de la suciedad y la basura, a fin de evitar que la materia se corrompiera y produjese vapores miasmáticos en las proximidades del asentamiento y residencias humanas. Como veníamos comentando, en la Edad Media esta teoría miasmática de la enfermedad epidémica se contempló en relación a un componente astrológico, pues en 1348 el rey Felipe VI de Francia ordenó a la Facultad de Medicina de la Universidad de París elaborar un informe sobre las causas de la peste negra y los remedios a los cuales se podía recurrir. La facultad informó que el 20 de marzo se había producido una conjunción de Saturno, Júpiter y Marte en la casa de Acuario. Aquella situación era de una eficacia extrema para la aparición de enfermedades epidémicas. La conjunción de Saturno y Júpiter provocaba muerte y desastre, mientras que la de Júpiter y Marte diseminaba la peste por el aire. Sin embargo, el agente infeccioso de esta enfermedad en realidad es el bacilo Yersinia pestis, transmitido por la picadura de las pulgas infectadas, es decir, la peste bubónica, o por pulverizaciones, lo que actualmente conocemos como microgotas expelidos por los enfermos, es decir, la peste neumónica. Entre la sintomatología se cuenta que la peste bubónica se iniciaba con fiebre, luego los ganglios linfáticos se agrandan y supuran. La fiebre aumenta y se acompaña de delirio y de la presencia de manchas negras, resultado de hemorragias cutáneas. De ahí su dominación de peste negra. Los pacientes se agitan y fallecen en medio de grandes dolores. Los que padecen la infección directa del torrente sanguíneo presentan un choque séptico, caracterizado por hemorragias masivas y muerte rápida, forma de peste conocida como septicémica. En otros casos, la peste se contagia por vía aérea, presentándose como una neumonía. Las víctimas sufren de colapsos, escupen sangre y en pocos días mueren. Tal es la peste neumónica. Por la época comentada, nadie disponía de indicios sobre su naturaleza, su causa última o el mecanismo de difusión. Con respecto a las medidas tomadas ante la enfermedad, Boccaccio nos cuenta que todos los sistemas utilizados para atajar la epidemia resultaron ser inútiles. No valía ninguna previsión ni providencia humana. Limpiar la ciudad, prohibir que ningún enfermo entrara a la población, dar muchos consejos para conservar la salud, hacer actos píos invocando a Dios, procesiones ordenadas y otras maneras. Curiosamente, él describe diferencias entre el cuadro que producía la peste en Asia y en Europa, pero no ocurría como en Oriente, donde el verter la sangre de la nariz era signo de muerte inmediata, sino aquí, al empezar la enfermedad, salíanles a hembras y varones unas hinchazones en las ingles y los sobacos, que a veces alcanzaban el tamaño de una manzana común. Se les llamaba bubas. Iban surgiendo por todas partes del cuerpo manchas negras o lívidas. Surgían en brazos, piernas y demás partes.
Afirma Boccaccio que tanto las bugas como las manchas y livideces eran signo de muerte inmediata. Más adelante en su relato, Boccaccio critica a la clase médica, pues para curar tal enfermedad no servía el consejo de los médicos ni el mérito de medicina alguna. A causa de la ignorancia de los médicos, cuyo número, aparte del de los hombres de ciencias, habíase hecho grandísimo, entre hombres y mujeres carentes de todo conocimiento de la medicina, eran raros los que se curaban. Casi todos, al tercer día de la aparición de los antedichos signos, morían. Es pintoresco el aspecto de los médicos que tratan la peste, pero no tiene nada de ineficaz. El manto cerrado cubre de cabeza a pies, protegiendo del contagio. Los guantes y la varita de palpar evitan el contacto directo con los enfermos. La máscara, que tiene un pico que sirve para disponer sustancias aromáticas que le disimulan el nauseabundo olor de pacientes y cadáveres. Las lentes salvan a las conjuntivas de un posible contacto aéreo, nada muy lejano de lo que estamos viendo en la actualidad. Las lecturas, el deporte y el trabajo se realizan mejor en compañía de la radio de pensamiento universal. Escucha Radio Universidad Surcolombiana 89.7 FM. Regresamos a la historia de las pandemias, hoy llevándoles a ustedes la peste bubónica o peste negra. En la historia de las pandemias, escuchemos al profesor Luis Carlos Rodríguez Ramírez, quien expone acerca de la religión en la Edad Media, periodo en el cual se presentó la peste bubónica. En esa época, la religión más importante era la religión católica. Su líder principal era el Papa. Todos los príncipes, todos los señores feudales y todos los emperadores debían al Papa una obediencia. Esta época en Europa era profundamente religiosa y la Iglesia católica era la de mayor esplendor. En este periodo, la Iglesia católica tuvo mucho poder y una gran influencia sobre la sociedad. Junto a la Iglesia católica surgieron también otros créditos religiosos minoritarios de menor importancia, como el Islam, que se da en España, y el judaísmo, que se da de manera diseminada por todo el continente europeo. En esta época nos estamos refiriendo al siglo XIII y al siglo XV, periodo que se denomina la Baja Edad Media. Nace el cristianismo como un concepto nuevo de unión. Esta unidad, el cristianismo, se va a ver afectada a partir del año 1050, cuando los obispos bizantinos, que estaban ubicados en la península de los Balcanes, Grecia, negaron la autoridad hacia el Papa, provocando así una división, un cisma que se llamó el Cisma de Oriente. Occidente se mantuvo fiel a la Iglesia Católica Romana y el Oriente optó por la Iglesia griega ortodoxa. En la Europa de Occidente, la Iglesia se vinculó estrechamente a la sociedad feudal, de la cual hacía parte gracias al poder que ella tenía, pues poseía en ese momento grandes extensiones de tierra, lo que se denominaba en ese momento los estados pontificios, y además cobraba diezmos para poder mantenerse. Esta era una obligación adquirida por parte de todos los feligreses católicos. Muchos miembros de la nobleza llegaron a ser obispos, disponían de feudos y además de numerosos vasallos. Los clérigos eran casi las únicas personas cultas que se encargaban de educar a los jóvenes de la clase alta y además socorrían a los pobres
y eran los principales consejeros del rey. Durante esta época, en toda Europa occidental, se empezó a hablar de la cristiandad porque todos sus reinos acataban la autoridad del Papa y todos sus habitantes profesaban el cristianismo. Todos los territorios cristianos se consideraban un único imperio y sus figuras más importantes eran el Papa y el emperador. El clero se dividía en el clero secular y el clero regular. El primero vivía en el mundo, mezclado con los laicos. Ahí podemos ubicar al Papa, a los arzobispos, a los obispos y a los párrocos. Los párrocos tenían pequeños distritos llamadas parroquias, y varias parroquias formaban una diócesis cuyo jefe era el obispo. Varias diócesis formaban una arquidiócesis dirigida por un arzobispo. El clero regular, sus miembros optaron por aislarse del mundo y vivir en monasterios regidos por un abad. En los inicios de la Edad Media, el clero era elegido por la comunidad religiosa y a partir del siglo X, los monarcas decidieron reservarse ese derecho llamado la investidura. Esto provocó un relajamiento de las costumbres del clero, con sus dos principales vicios: la simonía, que consistía en la compra de cargos eclesiásticos por medio de la influencia o del dinero, y el nicolaísmo, rechazo al celibato religioso. Frente a la relajación de las costumbres de la Iglesia y al poder de los laicos sobre ella, se hizo una renovación eclesiástica en el siglo X. Esta renovación fue liderada por el movimiento monacal que surge a partir de dos conventos benedictinos de esa época, que era la abadía de Cluny y el monasterio de Citeaux, en Francia. La iglesia de esa época ejercía el control a través de la excomunión y a través del Tribunal de la Inquisición. Ese tribunal, por ejemplo, funcionó en la Nueva Granada, aquí en Colombia, en Cartagena. Una cosa que impulsó la iglesia de ese momento para fortalecerse, para tener atrapado a los feligreses, eran las peregrinaciones, que eran lugares visitados por personas de todo el continente europeo, que hacían viajes a estos sitios. Uno de estos sitios fue Roma, otro fue Jerusalén y Santiago de Compostela. Por otro lado, la querella de las investiduras del Papa, de los obispos, que desde el siglo X eran nombrados por el emperador del Sacro Imperio Germánico, eso se agudizó, sobre todo porque el Papa Gregorio VII en 1075 publica un decreto donde prohíbe que todos los laicos nombren sacerdotes, nombren papas y nombren obispos. Una cosa importante que vale la pena destacar, que utiliza la iglesia de esa época, sobre todo para fortalecerse, es impulsar la fe, impulsar la esperanza de una vida mejor, el culto o la veneración a la Virgen, la veneración a los santos y la veneración de las reliquias. Durante esta época en Alemania se difundieron dos hipótesis. Una, que la epidemia era un castigo de Dios, y la otra, que había sido provocada por los judíos. Esta última teoría cristalizaba un espíritu de hostilidad hacia los judíos que venía gestándose desde el siglo XIII, estallando violentamente entre el año 1348 y 1349. Por otro lado, el atribuir las plagas a la ira de Dios, eso fue una idea muy difundida en esta época, siendo frecuentemente analogías con lo que ocurrió en Sodoma y en Gomorra. Se tenía la conciencia de que se vivía en una época decadente, con un excesivo relajamiento moral y el aumento de la vanidad y la avaricia por parte del clero y por parte de los laicos católicos. La crisis que vivía la iglesia se veía como otro síntoma de una época crítica, y por eso afloraron más que nunca las teorías milenaristas. Eso también se ha dado cuando se cumplió el año 2000, aquí en nuestra época, ¿no? La gente esperaba que llegaba el fin del mundo. Algunos cronistas
criticaban a las mujeres de la época por su vestimenta ostentosa y por portar dagas como los hombres. La peste vendría a poner fin a estos comportamientos escandalosos. Sería una solución frente a la crisis de la moral. Hay que recordar que en la mentalidad cristiana medieval, la enfermedad muchas veces se identificaba con el pecado. En el caso con la lepra, como una metáfora del paganismo o la herejía. En ese contexto, no resultaba extraño encontrar interpretaciones que, a falta de los conocimientos científicos de la época, recurrían al castigo divino como una posible causa de la peste, su virulenta propagación y su extensión en el tiempo. Por lo tanto, dentro de la mentalidad medieval y en concordancia con la tradición del Antiguo Testamento, la enfermedad era parte del plan divino. Aún así, se interpretaba como una desgracia, ya que era un anuncio de la cercanía de la muerte en un mundo donde los conocimientos y prácticas médicas eran todavía muy precarios e insuficientes para sanar todas las dolencias. En este sentido, la peste se presentó como una catástrofe, ya que la medicina de la época se verá impotente ante ella. Desconoce sus orígenes, no consigue sanar a los enfermos ni evitar los contagios. Las autoridades religiosas abrieron las puertas de las iglesias, donde se hacinaron múltiples personas en esos espacios cerrados, aumentando así los contagios. Las comunidades de sacerdotes y de religiosas se vieron diezmadas. La medida de urgencia fue adelantar los plazos para ordenar al mayor número posible de consagrados que lo reemplazara. Pero estos estaban menos preparados y en bastantes ocasiones su conducta moral dejaba bastante que desear. Para muchos el fervor religioso se renovó y aparecieron nuevas manifestaciones de piedad. Otros, sin embargo, reaccionaron con un pesimismo que lo reflejó en las artes y en la literatura. Muchos otros respondieron con actos aleatorios de violencia contra aquellos a quienes creían culpables de haber causado la peste, no solamente contra los judíos, como hicimos mención anteriormente, sino también contra las personas afectadas por otras enfermedades, contra los peregrinos y también contra los extranjeros y los mendigos. Algo que sufrió especialmente el pueblo judío, al que se llegó incluso de haber infectado los ríos para causar la peste negra, ya que el número de judíos infectados era menor, y eso se debía al nivel de vida que ellos tenían y a las condiciones de higiene que ellos compartían. La desesperación hizo que muchas comunidades hebreas fueran devastadas por este odio que desató una persecución irracional, como notamos anteriormente. Estas actitudes radicales, unidas a la desesperación y a la incertidumbre, producirían un clima de intolerancia religiosa que iría en aumento, favorecido por las crisis que traería el gran cisma. Sin embargo, la intolerancia no solo será hacia los grupos heterodoxos o sospechosos de herejía o brujería, también hacia las minorías étnicas o hacia las minorías religiosas, como anotábamos hace un momento. El impacto psicológico producido por la epidemia será en la intensidad del sentimiento religioso, una idea que tiene mucho sentido, ya que al observar el comportamiento de cualquier persona en una etapa difícil, una de las reacciones más comunes, además de la desesperación y la rebeldía, es un mayor acercamiento a la religión. Esta actitud de mayor religiosidad ante la crisis adquiere un carácter más acentuado en una sociedad donde lo religioso es tan importante. Para el hombre medieval, lo religioso era algo que siempre estaba presente en su vida. La peste fue multiplicando por un lado los actos de piedad masivos y por otro, produciendo una verdadera avalancha de donaciones que beneficiaron a la iglesia de ese entonces. Con esto podemos dejar terminado y continuamos en el próximo encuentro. Mañana, tarde y noche acompaña tus actividades escuchando la radio del pensamiento universal, Radio Universidad Surcolombiana 89.7 FM.
En la historia de las pandemias, escuchemos al profesor Óscar Iván Forero Mosquera. Durante los 5 años que duró la peste negra o peste bubónica, tuvo un impacto altísimo en la población europea. Esta enfermedad tuvo un efecto profundo en la sociedad y la cultura, pero también generó cambios que transformaron la vida de las generaciones futuras. La peste bubónica afectó sin excepción a toda la población. Ante los primeros indicios de la enfermedad, las autoridades, las élites gobernantes y las familias más privilegiadas huyeron hacia poblaciones no afectadas. Pero al mismo tiempo fueron estas mismas élites las que establecieron las medidas oficiales de respuesta a la enfermedad. Entre el efecto de la huida y la alta mortandad, los órganos de gobierno y de gestión de la crisis se vieron disminuidos y sin efectivos para la toma de decisiones. La huida y muerte de gobernantes y autoridades afectó no solo la toma de decisiones inmediatas ante las epidemias, sino también las decisiones a más largo plazo, como el control de entradas a los municipios, el control de entradas a los puertos y las fronteras, el control y prohibición de relaciones comerciales con sitios afectados o el control de suministros alimentarios de las localidades. Las cifras sobre mortalidad varían ampliamente entre las fuentes. En Venecia, el número de muertos en el invierno de 1347 llegaba a 600 en el día, situación que provocó que, para la llegada de la primavera, la ciudad hubiera perdido el 60% de sus 100.000 habitantes. En Siena se mencionan tasas de mortalidad cercanas al 90%. Según Brodel, en general, los historiadores coinciden en señalar una cifra que oscila entre los 25 y 30 millones de muertos, lo que representaba alrededor de 1/3 de la población de Europa. De la disminución de la población se puede concluir que la elevada mortalidad afectó a las personas sin tener en cuenta el estrato social, por lo que la peste bubónica disminuyó de manera muy importante la población europea. Se cree que hubo una elevada mortalidad de hasta del 30 y 40%, situación que detuvo el crecimiento demográfico y creó grandes áreas de despoblamientos. Las ciudades que se despoblaron a causa de la peste posteriormente fueron ocupadas por población rural que llegó a ocupar el espacio dejados por los muertos. Las muertes ocasionadas en el colectivo de trabajadores afectaron el abastecimiento de alimentos y bienes para el resto de la población. Hubo épocas de pérdida de cosecha, las cuales llevaron a un déficit de provisiones que, junto con la carestía del sector agrícola, agravaron aún más el estado físico de los habitantes. La peste negra propició episodios de conducta antisocial, como hijos que abandonaron a sus padres, sacerdotes que huyeron de sus iglesias y sus feligreses y ladrones robando a sus anchas sin que alguien hiciera esfuerzo alguno por detenerlo. Estas conductas, junto con la amenaza constante de una muerte súbita y dolorosa, fueron registradas de manera significativa en el arte, la literatura y en algunas manifestaciones de religiosidad popular. Antes de la peste bubónica, la sociedad rebosó en expresión de optimismo y esperanza, situación que fue reemplazada por una visión de pesimismo y de desconfianza. La disminución de la población también trajo cambios económicos a causa de la repentina escasez de mano de obra barata, situación que generó un incentivo para la innovación que, a su vez, se convirtió en un factor que propició cambio de la época del medioevo al renacimiento y que llevó a cabo una revolución tecnológica con la aparición de molinos impulsados por agua o viento, perfeccionamiento de técnicas para preservar los alimentos como salar los peces en alta mar. Además de la revolución tecnológica, la peste bubónica, paradójicamente, reunió dos elementos fundamentales para el crecimiento del conocimiento: la tecnología del papel y la imprenta. La peste bubónica mató a la gente, pero no dañó la propiedad. Atacó a ricos y a pobres. Los ricos y los nuevos ricos se vieron lanzados a un consumismo irracional. El consumismo rampante se vio alimentado por la relajación de su moral que siguió a la epidemia,
Los sobrevivientes no solo heredaron dineros y tierras, también heredaron ropas, joyas y muchos artículos hechos en tela. Cientos de prendas se convirtieron en elementos sobrantes, pero hubo un descubrimiento que dio uso a tanta tela sobrante: el papel de trapo. Este nuevo material se usó para diversos fines, pero hacia 1450 hubo un enorme excedente de este papel y su precio disminuyó. Este hecho permitió que Gutenberg lo utilizara para imprimir muchos ejemplares de libros e impulsar así el estudio de la filología clásica y descubrir ideas olvidadas, ignoradas o suprimidas durante siglos. Para la realización del anterior programa se hizo uso de las siguientes fuentes bibliográficas: Sánchez David, 2008, La muerte negra, El avance de la peste, Revista Médica, volumen 16. Rius Hilbert Cristina, 2019, La peste a lo largo de la historia, Revista de enfermedades emergentes, Servicio de Epidemiología, Madrid, número 18. Arrizabalaga John, 1991, La peste negra, de 1348, Los orígenes de la construcción como enfermedad de una calamidad social, volumen 11. Gómez García Ignacio, 2017, La muerte negra y el imaginario colectivo europeo de los siglos XIV y XV, Revista Epiqueia, Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Iberoamericana, León. Carcedo Luis y Carcedo Elisa, 2018, Enfermedad y literatura, La peste, Revista Anales, número 135. Bedenitow Ol, 2004, La peste negra, 1346-1353. La historia completa, Ediciones Acal, Madrid. Valenzuela, 2011, La baja edad media en Europa, evolución económica, social, política y cultural. Revista Clio, número 37. La licenciatura en Ciencias Sociales, con apoyo de Radio Universidad Surcolombiana 89.7 FM, lleva a ustedes la historia de las pandemias. Una propuesta desarrollada a partir de las asignaturas El tiempo y las culturas 1 y 2, Historia de Colombia, y Globalización, Cultura y Medios de Comunicación.